Hay palabras que suenan bien, pero no hacen nada. Palabras que repites como un mantra, con la esperanza de que algo dentro de ti cambie, pero que no logran atravesar la superficie. Dices, soy fuerte, soy suficiente, soy luz, pero no lo sientes. Lo repites con los labios, mientras por dentro una voz más antigua, más fuerte, más cruda, susurra lo contrario. Y esa voz, la que no elegiste, es la que tu subconsciente escucha, porque el subconsciente no responde a lo que deseas, responde a lo que crees, a lo que sientes, a lo que tu cuerpo recuerda cuando nadie te ve. Brian Tracy lo expresó sin rodeos: no atraes lo que dices que quieres, atraes lo que realmente crees que mereces, y por eso muchas afirmaciones no funcionan, porque se quedan flotando, como si no tuvieran peso, porque no vienen de una emoción coherente, porque tu mente puede repetir una frase 1000 veces, pero si tu alma no la reconoce como cierta, se convierte en un ruido que cansa. Hay quien usa las afirmaciones como si fueran hechizos, como si bastara con repetir palabras bonitas para cambiar una vida entera, como si la magia estuviera en la frase y no en quien la pronuncia. Pero eso no es transformación, Ann, eso es ilusión. El subconsciente no responde a la forma, sino a la frecuencia. No se reprograma con frases decorativas, sino con verdad encarnada. Si no hay emoción real detrás, si no hay coherencia vibracional, lo que estás diciendo no siembra nada, no deja huella. Y es que la mente subconsciente no es una pizarra vacía donde puedes escribir lo que quieras, es un filtro perceptivo. Recibe lo que encaja con su programación, lo que vibra en su misma frecuencia. Por eso, repetir sin sentir no cambia nada. Es como intentar convencer a alguien que no habla tu idioma. Si no habla su lenguaje, el lenguaje emocional, simbólico, sensorial, tus palabras no llegan y el cambio no ocurre. Las afirmaciones verdaderamente reprogramadoras no buscan convencer al ego, no son frases para calmar la inseguridad, son anclas, son gestos internos que apuntan a una identidad energética más coherente, son puertas que se abren solo cuando lo que dices coincide con lo que tu cuerpo permite sentir. No es repetir para tapar un vacío, es declarar desde un lugar donde ya has comenzado a habitar la nueva versión de ti. Por eso, este camino no es mágico, es consciente, no es inmediato, es profundo. Y no empieza cuando pronuncias una frase poderosa, sino cuando esa frase resuena dentro de ti con la fuerza de una verdad que llevabas tiempo olvidando, porque en el fondo no se trata de afirmar para crear algo que no tienes, se trata de recordar quién eras antes de aprender a dudar de ti. Y desde ahí, hablarle a tu mente con el lenguaje que realmente entiende la emoción coherente, la emoción que vibra como hogar. Cuidado con la afirmación que refuerza lo contrario, cuando intentar sanar activa tu herida. Hay afirmaciones que, en lugar de curar, abren más la herida, no porque estén mal formuladas, ni porque carezcan de valor, sino porque llegan desde un lugar interno que todavía no las puede sostener. A veces, decir soy abundante cuando sientes escasez profunda es como lanzar una cuerda al vacío. No hay nada dentro que la sujete, y cuanto más la repites, más fuerte se hace el eco de lo que aún no crees. El error no está en desear algo diferente, está en afirmar desde la carencia, desde una urgencia silenciosa que sin querer confirma lo contrario de lo que intentas declarar. Dices, soy suficiente con la voz temblorosa de quien aún no se ha perdonado. Dices, estoy en paz con el corazón en guerra, y tu subconsciente, que no entiende palabras, pero sí interpreta vibraciones, percibe esa incoherencia. La emoción detrás del mensaje no es expansión, es rechazo. La neurociencia emocional lo explica con claridad. El subconsciente no escucha lo que dices, sino lo que sientes al decirlo. Si la emoción dominante es miedo, duda, vergüenza, eso es lo que codifica, no la frase, no el deseo, sino el patrón emocional que lo acompaña. Y eso explica por qué, a pesar de tantos intentos, sigues sintiendo que nada cambia, porque afirmas con la mente, pero el cuerpo no lo cree. Hay formas de notar esa disonancia. Una muy simple: escuchar tu cuerpo, observar cómo reacciona ante una afirmación determinada. Si al pronunciarla aparece tensión en la garganta, rigidez en el estómago o una especie de incomodidad invisible, eso
ya es una señal. Tu sistema no está alineado con la frase, no la reconoce como suya, y lo que no se siente como cierto no se transforma, solo se repite, solo se acumula como un gesto que duele más de lo que ayuda. La mente no es enemiga, solo es leal a lo que conoce. Si siempre operó desde la escasez, cualquier afirmación de plenitud la descoloca, no porque no lo merezcas, sino porque no lo has practicado internamente el tiempo suficiente para que sea real. Y eso no se corrige con más repeticiones, se corrige con coherencia emocional, con presencia, con la voluntad de escuchar el conflicto antes de querer taparlo. No hay afirmación poderosa si se construye desde una identidad fragmentada. La frase debe nacer de un espacio donde al menos una parte de ti ya pueda sostener lo que está diciendo. No importa si es pequeño, no importa si es frágil, basta con que sea sincero, porque una afirmación coherente, aunque sea suave, tiene más poder transformador que 1000 frases gritadas desde el miedo. El factor olvidado en la afirmación no es para convencer al universo, sino para reprogramar tu percepción. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que afirmar era una especie de acto mágico, como si decir algo con suficiente fuerza pudiera provocar que el universo reaccionara en nuestra dirección, como si las palabras tuvieran un poder externo, capaz de mover las piezas invisibles de la vida. Pero la verdad es más íntima, más humana, y a la vez más transformadora. La afirmación no está diseñada para convencer al universo, sino para reeducar tu percepción. El subconsciente no trabaja con metáforas, no interpreta deseos, no entiende promesas vacías. Lo que hace es leer patrones, repeticiones internas, asociaciones emocionales que se han convertido en rutas neuronales. Es como un GPS emocional que solo puede conducirte hacia donde ya tienes un mapa mental creado. Si no has vivido, sentido o imaginado con profundidad esa ruta, no puede llevarte hasta allí. Por eso, afirmar no es crear desde cero, es recordar lo que en algún rincón de ti ya ha existido, una versión de ti que quizás olvidaste, pero que sigue viva, una posibilidad que has sentido en momentos breves, pero reales. Cuando afirmas, no estás inventando, estás llamando a la puerta de una parte de ti que quiere regresar, una parte que necesita que la veas, que la escuches, que la reconozcas como legítima. Brian Tracy lo explicaba así: no puedes rendirte ante un objetivo que has visualizado 1000 veces con claridad. Porque cuando una imagen se repite con suficiente emoción y presencia, se convierte en una estructura interna, una referencia, una base de datos emocional. Entonces, el subconsciente empieza a actuar desde ahí sin necesidad de forzar nada. Es como si, de repente, lo que parecía lejano comenzara a sentirse inevitable. Pero para que eso ocurra, no basta con repetir frases. Hace falta vincularlas, conectar cada afirmación a una imagen concreta, a una sensación física, a una microacción. No solo decir estoy en paz, sino recordar una escena donde realmente te sentiste así. No solo repetir soy capaz, sino traer a la memoria el momento en que superaste algo que antes parecía imposible. Esa conexión crea raíz, y una afirmación con raíz transforma. No se trata de hacer afirmaciones más grandes o más optimistas, se trata de hacerlas más verdaderas, más vividas, más sentidas. Porque cuando una afirmación se convierte en experiencia, aunque sea interna, simbólica, imaginada con el cuerpo presente, deja de ser un deseo, se convierte en una señal. Y esa señal, con el tiempo, se vuelve dirección, y la dirección se vuelve destino. Mitos sobre afirmaciones que bloquean tu avance. En el camino del autoconocimiento hay ideas que parecen útiles, pero que en realidad confunden. Y con las afirmaciones sucede algo parecido. Hay mitos que se han repetido tanto, que ya suenan como verdades absolutas, pero no lo son. Y mantenerlos vivos solo genera frustración, porque prometen un cambio que no llega, una transformación que no se sostiene. La mente, en su deseo de creer, muchas veces se aferra a fórmulas vacías, y por eso duele cuando no funcionan. El primer mito es que, cuanto más repitas una afirmación, más rápido funcionará. Pero el subconsciente no responde a la cantidad de veces que dices algo, responde a la calidad emocional con la que lo sostienes. Puedes repetir 1000 veces me amo y seguir sintiéndote desconectado si la emoción que lo acompaña es de duda, de distancia,
de rechazo. El subconsciente no cuenta palabras, escucha vibraciones. El segundo mito es que tienes que decirlas con entusiasmo, y eso también es falso, porque el entusiasmo forzado genera disonancia. Si tu voz se eleva, pero tu cuerpo está contraído, si sonríes mientras tu pecho se siente vacío, no estás afirmando, estás actuando. Y esa actuación, por muy bien intencionada que sea, no genera transformación, solo refuerza la idea de que hay algo en ti que necesita ser disfrazado para ser válido. El tercer mito es que las afirmaciones funcionan igual para todos, pero cada ser humano tiene una historia, una memoria emocional, una herida distinta, y cada afirmación, por tanto, tiene un lenguaje vibracional diferente según quién la pronuncia. Lo que para una persona es sanación, para otra puede ser presión. Lo que en ti despierta esperanza, en otro puede activar miedo. No existe una afirmación universal, existe la tuya, la que resuena en tu historia, la que toca, sin adornos, la raíz de lo que llevas dentro. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero necesaria. Las afirmaciones más potentes no son las que suenan bien, son las que te incomodan con verdad, las que al decirlas generan un temblor sutil, una pausa, un silencio interno que no es vacío, sino reconocimiento, esa sensación de que has tocado algo profundo, algo que no puedes ignorar, algo que no sabías que aún necesitabas decirte. Por eso, antes de seguir afirmando desde la superficie, haz una pausa, escucha desde qué herida estás hablando, no para juzgarla, sino para iluminarla, porque una afirmación dicha desde la herida inconsciente se convierte en una máscara, pero dicha desde la conciencia se transforma en puente, un puente entre quien fuiste, quien fingiste ser y quien, en el fondo, estás recordando que ya eres. Una técnica en 3 pasos para activar el poder real de una afirmación. Las afirmaciones no son hechizos que activan cambios externos, son llaves internas que abren puertas cerradas por años, pero para que funcionen no basta con repetirlas, hay que habitarlas, hay que convertirlas en experiencia, y para eso necesitas algo más que intención. Necesitas cuerpo, necesitas memoria emocional, necesitas anclaje. El primer paso es escuchar tu cuerpo, no desde la mente, sino desde la presencia, porque si al pronunciar una afirmación sientes tensión, si algo se cierra en el pecho, si hay un leve temblor o incomodidad, eso no es resistencia sin sentido, es información. Es el cuerpo diciendo, esto aún no es seguro para mí. Y si no hay seguridad interna, no hay integración. La afirmación no encuentra suelo donde germinar. El segundo paso es vincular la afirmación a una escena real de tu vida. No repetirla como una consigna, sino conectarla con un recuerdo que ya hayas vivido o una imagen que puedas sentir como posible. Si afirmas estoy en paz, recuerda un momento, aunque breve, en el que realmente lo estuviste. Si afirmas soy valiente, imagina con detalle una versión de ti cruzando un umbral que hoy te da miedo. No se trata de convencerte, se trata de activar una emoción que el cuerpo pueda reconocer como propia. El tercer paso es acompañarla de un microgesto físico, algo que el cuerpo pueda asociar a esa afirmación como una señal concreta. Puede ser el tono de tu voz, un tipo de respiración, una postura específica. Lo importante es que esa frase no quede suspendida en el aire. Debe encarnarse porque anclar es somatizar, es convertir palabra en movimiento en idea, en músculo, vibración en gesto, y no necesitas horas para hacerlo. Bastan 5 minutos. 5 minutos al día, frente al espejo, en estado de presencia, sosteniendo una sola afirmación con cuerpo, con emoción, con coherencia. Esos minutos tienen más poder que 100 frases repetidas con prisa, con desconexión, con ruido de fondo. Brian Tracy lo resumió con una claridad rotunda. El cambio comienza con el lenguaje que usas contigo mismo, pero se consolida con la emoción que sostienes al decirlo. Porque al final no se trata de lo que dices, sino de lo que permites sentir mientras lo dices. Y en ese permiso empieza la verdadera transformación. Metáfora final, tu mente subconsciente es un jardín, y las afirmaciones son las semillas, pero la emoción es el agua. Tu subconsciente no es una máquina, no es un ordenador esperando comandos, es más parecido a un jardín, un espacio vivo, fértil, que responde
a lo que siembras, pero sobre todo a cómo lo cuidas. Cada afirmación que pronuncias es una semilla. Puede tener fuerza, puede tener potencial, pero si no hay emoción auténtica que la riegue, si no hay presencia que la nutra, si no hay coherencia que la sostenga, esa semilla no crece, se pierde, se seca. Afirmar sin sentir es sembrar en tierra seca, es colocar palabras sobre un terreno que aún no está preparado para recibirlas. Y muchas veces, el problema no es la afirmación, es la falta de conexión con ella. Es querer forzar una flor en una estación que aún no ha llegado. La emoción es el agua, es la vibración que hace que esa semilla despierte, que germine, que encuentre su camino hacia la superficie. Sin emoción no hay vida. Sin emoción no hay cambio real. Hay personas que repiten frases durante años sin obtener resultados. Y de pronto, un día, dicen una sola afirmación, pero lo hacen con una presencia tan profunda, con una emoción tan real, que todo dentro de ellas cambia. No fue la frase, fue la decisión interna. Fue el momento en el que dejaron de afirmar para obtener y empezaron a afirmar para recordar. Recordar una parte de sí mismos que merecía volver, que siempre estuvo ahí, esperando el permiso de florecer. Un hombre, tras años de sentir que no valía nada, transformó su autoestima en 90 días, no porque repitiera frases vacías, sino porque, por primera vez, dejó de decir me amo como un deseo, y empezó a vivirlo como una práctica emocional diaria. No lo decía solo con palabras, lo decía con acciones, con silencio, con cómo se hablaba al fallar, con cómo se miraba en el espejo después de equivocarse, porque amar no es una frase, es una frecuencia. Tus afirmaciones más poderosas no son las que inspiran a otros, son las que te enfrentan a ti mismo, las que, al pronunciarlas, generan dentro una decisión, una elección íntima, una voluntad suave, pero firme de encarnar lo que dices. Porque una afirmación sin decisión es solo ruido, pero una afirmación que nace de un compromiso profundo. Cambia tu biología, reestructura tu campo emocional, reprograma la forma en que ves, en que sientes, en que actúas. Imagina una brújula. Tus afirmaciones no te llevan al destino final, pero orientan tu frecuencia. Y con el tiempo, tu frecuencia reconfigura tu dirección, y tu dirección transforma tu historia. Por eso, cada mañana no te preguntes qué deberías decirte. Pregúntate desde dónde lo estás diciendo. ¿Desde la necesidad de cambiar tu realidad? ¿O desde el amor suficiente para dejar de escapar de ella? Porque afirmar no es maquillar, es revelar, es recordar. Es construir un puente entre la versión de ti que sobrevive y la que está lista para florecer. Con tierra fértil, con agua emocional, con paciencia. Y con verdad, en conclusión, no es magia, nunca lo fue, es presencia, es repetición emocional consciente, es una práctica diaria, silenciosa, a veces imperceptible, pero profundamente real. Afirmar no se trata de convencer al universo de que te escuche, se trata de aprender a escucharte a ti mismo con otra voz, con otra intención, con otra vibración. Como decía Brian Tracy, la fórmula es simple, claridad de más, convicción, N más, acción diaria, y a pesar de lo simple que parece, lo verdaderamente transformador siempre nace de lo que se repite con alma. Una afirmación no cambia tu vida de forma inmediata, pero cambia la identidad desde la cual actúas cada día. Y cuando cambia tu identidad, cambia tu percepción. Y cuando cambia tu percepción, empiezas a tomar decisiones desde otro lugar, desde una versión más coherente, más fiel a lo que tu alma sabe, aunque tu mente aún lo esté recordando, porque tu subconsciente no necesita palabras bonitas, necesita verdad emocional, necesita sentir que lo que estás diciendo no es una decoración para evitar el dolor, sino una elección para abrazarlo, integrarlo y transformarlo. El cambio no viene de frases perfectas, viene de frases honestas, dichas con un cuerpo que las sostiene, con una voz que las respeta, con una emoción que las habita. No afirmes para manipular la realidad. No necesitas hacerlo. La realidad externa no es tu enemiga, es tu espejo. Y ese espejo cambia cuando tú dejas de huir de lo que eres y empiezas a afirmar lo que ya está en ti. Aunque aún no se vea, afirma para recordar para reconstruir, para volver al centro. Y si alguna vez dudas de si tus palabras están funcionando, no mires lo que está pasando afuera, mira dentro. Observa si algo en ti empieza a moverse diferente, a responder con más calma, a elegir
con más presencia, porque ahí empieza todo, en la biología que cambia, en la frecuencia que se ordena, en el gesto más pequeño que se repite con conciencia hasta volverse identidad. Deja de esperar que tus palabras convenzan al universo y empieza a dejar que transformen tu biología, porque cuando tú cambias desde dentro, todo, lentamente, empieza a responder desde fuera, sin prisa, sin promesas, pero con verdad, con alma, con dirección